¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Ir a la universidad sigue siendo un sueño para muchas familias que quieren ver a sus hijos, a sus hijas, cursando una licenciatura, teniendo un título universitario. Sin embargo, cada vez se ve más difícil subir esa montaña porque los recursos no alcanzan, porque las oportunidades se cierran, porque las admisiones no son fáciles. Tan es así que solo el 34% de las y los mexicanos tienen un título universitario. Y cuando uno lo compara esto con países latinoamericanos, se vuelve alarmante la cifra. En el resto de América Latina, el promedio es 50% de la población llega a tener un título universitario. ¿Por qué en México solo 34%? Lo más interesante es que resulta que hay más lugares en las universidades que personas tratando de entrar a las universidades. Entonces eso ya está raro porque sí hay suficiente espacio, no hay suficiente voluntad de llegar y al mismo tiempo las familias quisieran ver a sus hijos, a sus hijas ahí. Está enredado el dilema y justamente de esto vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿De qué están hechos? ¿Cómo resolverlos en el ingreso a la educación superior? ¿Y cómo esto se liga con el resto del sistema educativo, educación básica y educación media? Hoy tenemos al subsecretario de Educación Superior, tenemos a varios rectores que nos hablarán de este cuello de botella. Comenzamos. El gobierno federal, la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo y Morelos anunciaron la estrategia Un lugar para ti, que garantizará que todos los egresados de educación media de estas entidades tengan acceso a la universidad. En la iniciativa participan instituciones de educación superior afiliadas a la ANUYES y a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Este año, este ciclo escolar, estarán egresando de la educación media superior de estas cuatro entidades 341,473 estudiantes. Y entre estas cuatro entidades, con el esfuerzo conjunto de estas cuatro entidades y del gobierno federal, estaremos ofreciendo 463,459 lugares en instituciones de educación superior con calidad. La oferta educativa superará en 35% la demanda estimada en el nivel superior, con la participación de universidades públicas y privadas de las cuatro entidades. Vamos a lograr algo fundamental, que ningún joven que egrese de la educación media superior de estas cuatro entidades se quede sin lugar en la educación superior. Todos encontrarán un lugar, todos tendrán un lugar de calidad en la educación superior y con esto, por supuesto, todos podrán continuar con sus sueños de tener una carrera universitaria y poder continuar con éxito su vida. Los 15,000 lugares que se ofertarán en instituciones privadas tendrán una colegiatura preferente de 1,250 pesos. Por otra parte, a los alumnos que no hayan sido aceptados en su primera opción y obtengan un lugar en una institución pública de un estado distinto al que viven, se les otorgará un apoyo mensual de 1,000 pesos. La oferta educativa será divulgada a través de un portal web y de módulos informativos con las opciones por estado, municipio y carrera. Bueno, para hablar de las universidades, del cupo que tienen hoy las universidades, de la participación de los estudiantes en educación superior, abro con una conversación con el subsecretario justamente de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero. Don Salvador, me da muchísimo gusto tenerle aquí en Espiral. Al contrario, muchísimas gracias. Entiendo que se nos ha vuelto una preocupación la cobertura en educación superior. Siempre hablamos de cobertura en educación básica, que hoy es muy amplia, de la calidad es una discusión distinta, pero la cobertura es muy amplia. Pero parece que en efecto a partir del bachillerato y sobre todo a nivel de universidad se nos cierra como cuello de botella. Yo un poco quería preguntarle cuál es la razón, el diagnóstico que han encontrado de por qué el cuello de botella en México es más estrecho que el cuello de botella, deja de ponerlo en comparación con otros países latinoamericanos. Bueno, es producto de la evolución de la educación en México.
O sea, cuando poquitos niños podían acceder a la educación básica, por supuesto que muy pocos jóvenes llegaban a la media superior y muy pocos jóvenes llegaban a la universidad. Entonces, era relativamente fácil tener resuelto el problema de la cobertura de aquellos que egresaban del nivel medio superior. Pero en México ha habido una política muy agresiva desde hace décadas para que la educación básica tuviera una cobertura del 100%. Esto, por supuesto, que implica una presión sobre los niveles superiores, especialmente sobre el medio superior y posteriormente sobre el superior. Entonces, es una evolución también natural la que estamos teniendo. Ahora, déjeme ponerlo gráficamente. La primera barranca, en realidad, es entre secundaria y preparatoria. Así Es es. ahí donde perdemos a Efectivamente. la mayor parte de los Así es. estudiantes. Aquí hay un fenómeno interesante porque usualmente se culpa a la cuestión socioeconómica como el factor único o más importante. Y no lo es. En estudios, no solamente en México, sino en otros lugares, resulta que un factor importantísimo es el vocacionamiento. El joven, cuando se habla de secundaria, no quiere seguir estudiando, no tiene el interés por seguir aprendiendo. Y es un problema cultural y es también un problema de educación que tiene ¿Culpa que de ser los atendido. muchachos, secretario? No, yo creo que es culpa de todos. Una sociedad que no promueve el el muchacho estudio. que sale de secundaria, pues tiene ¿cuántos? Tiene 15 años. Está con la mayor energía que tiene uno como adolescente. Si no tiene suficiente información y no tiene un proyecto de vida y alguien que lo guíe, que puede ser la propia escuela o la familia, por supuesto que se le dificulta. ¿Por qué usted el decidió planear después de los esto. 15 años seguir estudiando? Nunca lo dudé. ¿Y por qué el joven de hoy sí lo dudaría? Bueno, lo que es uno de los problemas es las familias, por ejemplo. Que la culpa es de la familia. Hay todos, aquí no podemos decir que la culpa es de alguien, porque es un fenómeno multifactorial. El joven aprende mucho más cosas fuera de la escuela hoy día de lo que hacía antes. Es decir, la influencia de la sociedad, de los medios de comunicación, de los medios electrónicos, los digitales, es mucho mayor que antes. Entonces el joven se ve expuesto a una diversidad mayor de opiniones que con frecuencia lo confunden, ¿no? Esta es una de las cosas. Cuando termina la secundaria, pues no sabe qué hacer. Y el otro factor importante es que no está tan convencido de que en su proyecto de vida le sirva realmente estudiar. A ver, hay un y eso es una parte discurso también muy que aquí en importante. Espiral hemos analizado varias veces, que dice, no es cierto que si estudias mucho vas a tener un buen trabajo, y por cierto, tampoco es cierto que si trabajas mucho vas a tener una buena vida. Y perdone, pero esto sí es distinto a lo que nos decían a nosotros cuando teníamos 15 años. Es cierto. Sí. A ver, ¿es cierto el discurso o es cierto lo que dice el discurso? Bueno, un poco las dos cosas. ¿Qué vemos en la realidad mundial? Vemos gente muy exitosa que vive bien y que no ha estudiado. Es un hecho. Alguien que ve eso dice, bueno, pues no requiero estudiar. Y por otra parte, nuestros mejores ídolos en muchas sociedades no son aquellos que estudian. Vamos haciendo una encuesta entre los jóvenes, vamos viendo cuántos premios Nobel reconocen, cuántas mexicanas exitosas académicamente, mexicanos académicamente exitosos. El mérito ha perdido importancia. Y cuántos íconos tienen de personas que se dedican a cualquier otra actividad, por supuesto que muy respetada, muy respetable, pero que no estudiaron. Ahora, le sigo en la conversación, pero al mismo tiempo sí me toca ver a muchos jóvenes que dicen, la preparatoria me queda muy lejos, la que está cerca de mi casa, el bachillerato no es bueno, no voy a tener acceso a la universidad. Es decir, sí ven una cuesta muy complicada. Y entonces habría también explicación en la oferta educativa. O sea, no solamente en las familias, el ánimo, Cuauhtémoc Blanco siendo presidente municipal sin haber hecho la preparatoria, es decir, todas esas explicaciones se las compro, pero ciertamente la oferta de aulas de calidad, con profesores de calidad, en fin, no es lo suficientemente atractiva. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y es por eso que estamos trabajando, uno, en elevar la calidad en donde no la hay, y dos, pues mantenerla en donde sí la tenemos. Ahora, aquí también hay un mito importante. Lo que hemos descubierto es que los espacios que tenemos para estudiantes en el nivel superior superan el número de egresados del nivel medio superior. ¿Sí? ¿Por qué tenemos un cuello de botella ahí? A ver otra vez. El número de espacios disponibles en educación superior supera el número de egresados de educación media superior. O sea, habría lugar para todos los que terminaron el tercero de preparatoria. Exactamente. ¿Qué pasa?
Pues que la mayoría quieren estudiar en pocas instituciones. Hay algunas instituciones que tienen mucho prestigio y hay otras que son desconocidas y sin embargo tienen igual calidad que estas que tienen mucho prestigio. A ver, vamos hacia allá. ¿Cómo se obtiene el prestigio de una universidad? Se lo voy a poner con alguna mesa que una mujer me regañó y con razón, cuando me puse a hablar de las escuelas Patito. Dije, a ver, ¿cómo distingue usted entre una escuela Patito y una escuela que no lo es? Y me dejó pensando, pues solamente el reconocimiento del nombre. Si oigo UNAM, digo, no es Patito, pero si oigo Universidad del Valle de no sé qué, a lo mejor sí. ¿Cómo se construye el prestigio de una universidad en México? De varias maneras. En las universidades públicas hay ya una tradición que viene desde hace 30 años de las evaluaciones académicas permanentes. Ahí tenemos parámetros muy, muy claros de nuestras instituciones de educación superior pública y sabemos cuáles tienen calidad y cuáles no. Uno de los factores más importantes, además de los de proceso, que son la calidad de los profesores, los laboratorios, etcétera, es la calidad del egresado. Yo creo que el principal factor que deberíamos tomar en cuenta es transparentar lo que ocurre con los egresados. Si tienen chamba o no, si están bien pagados exactamente, o no, exactamente. No, pero además, ¿qué tan contentos están con lo que aprendieron? Se les vende una idea. A ver, tú entras a mi universidad y ¿qué te ofrezco? Realmente cuando sale el joven de esa institución, de ese programa, obtuvo lo que se le ofreció, ¿cómo se siente? ¿Siente que aprendió pero bien? Eso se mide en función de si obtuvo trabajo o no. No, y es también una cuestión individual. ¿Está contento con su trabajo o no? Puede salir, puede obtener un buen trabajo, por casualidad o porque lo buscó, por lo que sea, y sin embargo todavía sentir que le faltaron conocimientos. Eso lo hemos encontrado en nuestras encuestas de seguimiento de egresados. Hay otros, en cambio, que sí dicen, yo realmente salí, me sentí bien. En el momento en que busqué trabajo, me sentí cómodo y tengo un salario digno, ¿no? Eso está reflejando necesariamente le daba una calidad. La cifra que a mí me dejó inquieto. Si me corrige, estoy equivocado. Sí. En México, aproximadamente el 34% de la población tiene estudios superiores. Así es la cobertura en América que tenemos Latina ahora. Es 50%. Pero si voy a Tabasco o a Chiapas, solo tengo 18% de la población con estudios superiores. A ver, este abismo entre Uruguay y México, Argentina y México, Chile, México, sí me llamó la atención, porque algo está funcionando muy mal. Son muchos puntos de distancia. Porque le entiendo la discusión general, la discusión internacional, pero hay algo de falla directa en México que marca la distancia con otros países latinoamericanos. A ver, yo creo que aquí el asunto es que los promedios son muy mentirosos. O sea, nos reflejan, nos hacen pensar que el promedio refleja a todos. Y no, el promedio es eso. Voy a poner un ejemplo muy pueril, pero que es muy útil. Si yo me siento con un nieto que tuviera 5 años, el promedio de edades sería 32. Ninguno de los dos estamos cerca de los 32. Ese es el promedio. ¿Qué pasa en México? Hay mucha inequidad. Tenemos regiones de México que tienen parámetros educativos de los primeros países del mundo. Es decir, coberturas. Si usted me lleva a muy Nuevo altas. León, me va a llevar cercano a los parámetros de Aquí Uruguay. no vayamos tan lejos, aquí en el Valle de México también los tenemos. Pero efectivamente, si vamos a Chiapas, si vamos a Oaxaca, unas regiones de Michoacán, Veracruz, muchos estados de la República, tenemos cobertura y no solo cobertura, calidad muy baja. Pero le cuento un chiste, que es lo doloroso. A ver. La mayor parte de la población está en la zona donde tenemos peor indicador. Es decir, Bueno, el sur quién sabe, sureste está ahí, densamente poblado. Y si usted me ahí dice que podríamos- Guerrero, Chiapas y Oaxaca traen esos promedios, me alarmo todavía más. Sí, no, que por supuesto que es alarmante, ¿eh? Esto de ninguna Sí. manera es algo de que uno tenga que ponerse feliz. Es simplemente lo que estoy tratando de decir es que no es tan fácil comparar nada más país con país, porque hay países que son mucho más homogéneos. México, que es parte de su riqueza, es su diversidad cultural. Es decir, tendríamos que incrementar la matrícula en educación superior en el sur-sureste. Primero tenemos que elevar la calidad de la educación básica en todas estas regiones, porque ahí el problema de la cobertura no es que haya muchos jóvenes que terminen bien secundaria y que terminen bien el nivel medio superior y que después no accedan a la educación superior. El problema es que se quedan en la primaria, se quedan en la secundaria, ya ni siquiera llegan al nivel medio superior.
Me gustaría entrar en esta discusión, pero no trajimos al subsecretario de Educación Básica. Entonces, ¿qué puede hacer la subsecretaria de Educación Superior para atender el problema? Bueno, ¿Qué está en su competencia? ¿Está en su apuesta? yo creo que hemos hecho cosas, pero estamos incrementándolas. Uno es que ahora el secretario Nuño ha solicitado a todas las universidades del país que contribuyan en la capacitación de los maestros de educación básica, que nos ayuden a hacer programas para la capacitación de los maestros. Es que tengan una contribución importante en esto. Número 2, las mejores mentes del país, las más educadas, digamos, pues se encuentran en las universidades. Pues que nos ayuden a mejorar las metodologías de la enseñanza, que nos ayuden a buscar metodologías, además, adecuadas al contexto en donde están los niños. No es lo mismo enseñar, no sé, geografía o ciencias naturales en un lugar en Chiapas que hacerlo a lo mejor en un lugar del norte o aquí en la Ciudad de México. Todo esto Tradicionalmente ha habido un implica- divorcio grande entre el profesor de educación básica y las universidades. Efectivamente. Pues, La brecha es así es. grandísima. Pues lo que tenemos que hacer es disminuirla. Nos gustaría mucho, por ejemplo, que un maestro de educación básica pudiera asistir a una universidad a tomar cursos de actualización, ¿no? Cursos disciplinarios. ¿Por qué no ha sucedido? A ver, si no me equivoco, en la época de Josefina Vázquez Mota, como secretaria de Educación, se hizo este planteamiento. Su antecesor, que sigue hoy en la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán, hizo esto como uno de los grandes ideas, los grandes aportes. Pero pues también, si el reloj no me miente, tenemos ya 5 años de esa propuesta y no ha prosperado. Es falta de voluntad, falta de interés, falta de dinero. No sé, no, yo creo que no creo que sea realmente la falta de dinero. Yo creo que tenemos que pensar menos y hacer más. Planeamos muy bien, tenemos buenas ideas y después no las aterrizamos. Yo sí estoy convencido que El ahora se problema de están la haciendo. implementación. Ese problema y no es fácil la implementación. Digo, si fuera fácil no tendríamos este problema, ¿no? Y podríamos fácilmente aterrizar una idea y llevarla a la práctica. Pero yo creo que ahora se está haciendo. El día de ayer tuvimos una muy buena reunión en la Secretaría que presidió el secretario Aurelio Nuño, y justamente lo que planteaban los rectores de las universidades, miembros de ANUYES, de ALPES y de FIMPES, es ya su participación. Actualmente ya están haciendo sus programas para ayudarnos en la capacitación. Ya están invitando y abriendo cursos para que los maestros puedan ir ahí a capacitarse. Esto está iniciando, pero yo creo que va por muy buen camino. El sistema educativo mexicano se construyó colocando la oficina de usted y la del secretario de Educación Básica muy lejos. De acuerdo. Se construyó colocando las universidades de un lado y las normales del otro. Así es. Se construyó hablando de profesionistas que salen de las universidades y trabajadores de la educación, como si fuera clases sociales distintas para la educación básica. A ver, el paradigma es de una enorme distancia. Yo quiero preguntar cómo se reforma la cultura, la cabeza, en fin, el entendimiento para cortar esa brecha, que quizás es una de las más importantes. Pero le voy a proponer una cosa. A ver. Voy a invitar a 3 rectores para que nos acompañen justamente en la conversación y que nos ayuden a responder estas preguntas, porque creo que les toca tantas responsabilidades a ellos como a la federación. Vamos a corte y regresamos para seguir hablando de la educación superior en México, desafíos, déficits, retos que tiene nuestro país. Bueno, ¿tiene usted una hija o un hijo que quiere entrar a educación superior, que quiere ir a la universidad, alguien que ya está ahí? Este es el tema que estamos discutiendo hoy por la noche. Crece nuestra mesa, se amplía y como es tradición aquí en Espiral les voy a pedir a cada quien que se presenten para entrar directamente después a la discusión. Manuel Quintero, me da muchísimo tenerle aquí. Mucho gusto, Manuel Quintero, director general del Tecnológico Nacional de México. Le doy la bienvenida. Este es un tema interesante, así es que aprovecharemos su conocimiento en esta materia para poder hablar, entre otras cosas, de los programas que están lanzándose para ampliar la cobertura. Y le vuelvo a dar la bienvenida a don Salvador Jara Guerrero. Gracias, Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido. Gracias. Está con nosotros también Héctor Arreola Soria. Héctor Arreola Soria, coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.
Y está con nosotros también José Gerardo Tinoco Ruiz. Muy buenas noches. Soy José Gerardo Tinoco Ruiz, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Están aquí porque llevan un par de días reuniéndose alrededor de la ANUYES, que es la asociación justamente de universidades que tiene nuestro país. Y entiendo que uno de los temas principales fue el de la cobertura en educación superior, cómo ampliarla, cómo colocarla en niveles indicadores similares a los de otros países. Pero antes de irnos a corte, en la conversación con el subsecretario, teníamos aquí una discusión interesante y es cómo acortar la distancia entre las universidades y la educación básica, concretamente entre los profesores, los maestros que la imparten. Tradicionalmente, déjeme lanzarle la pregunta a don Manuel, hay una gran distancia. Las universidades forman profesionales y las normales forman trabajadores de la educación, como si los maestros no fueran profesionales. ¿No le parece que es momento de cortar ya con esa distinción? El maestro es un profesional. Sí, claro. Yo creo que la primera parte que comentabas, la distancia que hay entre lo que es la educación básica y la educación superior, creo que es una distancia bastante grande, incluso, ¿verdad? Una distancia más corta, pero que aún pareciera ser grande, es lo que hay entre la educación media superior y la educación superior. Yo creo que hay que trabajar mucho en hacer una articulación mucho más eficiente, más precisa, de cómo salen los egresados de estos niveles, sobre todo de la educación media superior, que van a acceder a superior, pero también es muy importante que desde la educación básica, las universidades, las instituciones de educación superior, hagamos un trabajo para ir orientando a los niños, que es en la edad en donde se pueden también pues, darles una orientación y influirles de alguna manera en que estudien la educación superior, que ellos tienen que recorrer un camino y que ese camino pues termina precisamente pues, en la educación superior y más allá, ¿no? La verdad que quien motiva a un niño es un maestro. Y si ese maestro ve como lejana la universidad, como ajena, como un lugar que nunca ha pisado, es difícil que ese maestro le diga al niño, ve a la universidad, estudia educación superior. Es decir, sí quisiera insistir con esta distancia que tiene el profe de la vida universitaria. No estoy de acuerdo. No ¿En qué? existe. ¿No existe? No. El profesor, en su compromiso social, lo primero que hace es buscar llevar a los niños a que aspiren a una formación que los lleve a ser mejores ciudadanos. Yo fui secretario de Educación, viví el tema muy de cerca. Y lo viví en la sierra y lo viví en el medio rural del desierto y lo viví en la colonia popular y lo viví en las universidades. Larga vida, señor. Digo, no, a lo que me refiero es a que tuve esa oportunidad. No, la verdad es que el profesor es un hombre comprometido. Si estamos hablando del profesor. Oiga, y aparte que del sí, deber ser, hablemos de la profesora para cambiar un poquito el lenguaje. No, le da mejor a los niños. Todos Dígame están una cosa, enamorados de las si la profesoras. maestra no ha tenido una buena acogida en una universidad, pues va a hablar de abstracciones. ¿No le parece que tendría las universidades que abrir la puerta para esa maestra, para ese profesor? No, por supuesto que sí, pero ellos conocen el sistema educativo, o sea, pasaron por ahí. No, pero no pasaron por ahí, no ¿Cómo pisan no? las Se sienten universidades. profesionistas, son profesionistas y se sienten como profesionistas. Si va usted a una escuela normal rural, ellos se sienten profesionistas como alumnos de la escuela normal. ¿Estarían dispuestos los maestros hoy a dejar de llamarse trabajadores de la educación para llamarse profesionales de la Bueno, educación? ese es un error del sindicato. Claro. Ese es un error de llamarles trabajadores de la educación. No, son profesionistas y al contrario, ellos se defienden ahora como tales. En un tiempo, es cierto, cuando se improvisaba al profesor y se contrataba, lo viví con mi suegra, que solamente por saber leer y escribir llegó a ser profesora, y además mis respetos porque fue muy buena profesora. Y no porque haya sido mi suegra. A ver, ahorita hablamos de cuestiones personales, pero déjeme preguntar una cosa. ¿Las universidades tienen la puerta abierta de par en par para las maestras y los maestros? O sea, para que se capaciten ahí, para que estudien ahí. Bueno, para que... desde luego, pero hay que ver qué es lo que realmente pueden ofrecer las universidades y que les sea útil en el ámbito de trabajo en el que ellos se desarrollan.
¿sí? O sea, no se puede simplemente el decir, vente a estudiar otra carrera. No, a lo mejor la mayoría de los profesores ya no quiere estudiar otra carrera, quiere ser mejor en lo que hace. ¿Sí? Y las universidades en México, habría que plantearlo así, tienen cursos de capacitación, carreras, maestrías. Es decir, es amplio el menú Sí. que se le ofrece A ver. al maestro. Puede ser más amplio, pero sí lo hay. Las maestrías actualmente, a diferencia de hace algunos años, son muy flexibles. O sea, antes, si alguien estudiaba matemáticas, no podía estudiar otra cosa más que matemáticas. La maestría tenía que ser en matemáticas y el doctorado también. Ahora alguien que estudia matemáticas puede meterse en una maestría en biología, por ejemplo. Entonces, es muy diverso. Y muchas de las maestrías que se ofrecen en las universidades pueden acceder los maestros que han terminado una licenciatura en una normal, porque efectivamente son profesionistas y el requerimiento usualmente de muchas maestrías es que tengan licenciatura. Entonces, tan válida es una licenciatura en biología como una licenciatura en enseñanza de la biología que se adquirió en una escuela normal. ¿De un título de normal se puede uno pasar a la maestría? Claro, es licenciatura, son profesionales. Los reconocemos en las universidades como profesionales. Ahora, algo interesante que se sabe poco es que la mayoría de las universidades públicas estatales tienen programas de capacitación para maestros. Claro. Hay varios programas de los más conocidos. Hay uno que se llama La Ciencia en tu Escuela, que está dirigido exclusivamente a maestros de primaria y de secundaria y se da capacitación disciplinaria. Si es un maestro de biología en secundaria y quiere saber más biología, pues se inscribe en este programa y lo imparten doctores en biología, ¿no? ¿Qué tanto se les reconoce luego en carrera magisterial estos cursos? No sé. Totalmente. Es que, Totalmente. es que aquí depende, pues hay universidades que sí tienen esta vocación dentro de Sí. su currícula. Y hay otras instituciones, como es el caso del Tecnológico Nacional de México, que nosotros no tenemos la formación de profesores o pues de profesionales de educación, como se le quiera llamar. Nosotros formamos ingenieros. Y cuando yo hablaba de que las instituciones de educación superior deben estar más cercanas a la educación básica, me refería a que desde ahí hay que incentivar en los niños el deseo de tener una mejor formación, el deseo de superarse, el deseo de ser mejores ciudadanos, el deseo de ser incluso profesionales. Voy a poner un ejemplo. Hace poco el secretario Nuño visitó una primaria aquí en la Ciudad de México, de niños, o sea, una primaria donde... y en ese evento, alumnos del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Poza Rica, que han ganado campeonatos mundiales en cuestiones de mecatrónica y robótica, presentaron con los proyectos que han concursado. Y varios niños en ese momento tomaron la decisión de que querían estudiar, ser profesional igual que sus jóvenes. Yo le preguntaba a la niña, que incluso fue la oradora de esa reunión, le digo, oye, ¿y tú qué vas a estudiar? Dijo, yo voy a estudiar eso. Y le digo, ¿y por qué? Le digo, ¿tú cuándo lo decidiste? Dice, hoy. ¿Y por qué? Porque yo quiero hacer lo mismo que hacen ellos. Entonces, eso para mí es la parte por lo cual digo que sí es necesario que las universidades, porque también las universidades es donde realmente se genera el conocimiento, donde realmente se hace desarrollo. Y todo eso desde los niños, hay que irlos motivando. Nada más para cerrar esta parte quería hacerles una pregunta y ya pasamos a hablar concretamente de los estudiantes. Si un profesor se mete a hacer una maestría, no puede dar el mismo número de horas a la semana, ¿no? Si está dando 18 horas o está dando 9 horas, a lo mejor tiene que reducir el número de horas que está dando. Y esto implica menos ingreso. ¿Hay un programa de becas, de apoyo, de recursos para que la maestra, el maestro se vaya a estudiar una maestría, se especialice, se capacite y con eso recupere el ingreso que pierde por no dar horas? Tenemos un programa nacional que está coordinado por el CONACYT. Todas las maestrías y doctorados que demuestren tener calidad tienen que ser evaluadas y entrar en un padrón nacional. Automáticamente el estudiante que es admitido tiene beca. Automáticamente. Lo que pasa es que tiene que ser admitido. Y tiene que ser del PNPC, del programa de Sí, programas de calidad. exactamente, es el padrón. O sea, tiene que ser el padrón. Y tiene que ser del padrón, efectivamente. Hay otras, no es la única, porque, por ejemplo, la Embajada Británica, tenemos con ellos un programa de becas que es cofinanciado, hay varios patrocinadores.
ahí la condición no es que esté en el padrón de excelencia de CONACYT, porque son universidades británicas, pero están suficientemente reconocidas y ellos mismos otorgan la beca. Tenemos igual el caso de francés, especialmente con las universidades politécnicas y tecnológicas. Es decir, las oportunidades son muchas y efectivamente sí hay muchas becas para acceder y poder pedir un permiso, pero en las instituciones usualmente también hay mecanismos para que el permiso sea con goce de salario, es decir, que el profesor pueda irse a hacer su posgrado y regresar después a la institución a trabajar. Paso al tema de los alumnos. A ver, Ricardo, quisiera antes de que pases a ese tema, creo que hay cosas que no se comentan, que no se difunden. Voy a poner solamente algunos ejemplos. En el Tecnológico de Durango existe un programa hecho por los profesores que se llama el Circo de la Física. Y todo el año están yendo a diferentes instituciones de educación básica a motivar a los niños para que estudien una carrera de ingeniería. Y al mismo tiempo los profesores también aprenden de ese ejercicio de enseñanza de la física. En el Tecnológico de Durango existe una academia de matemáticas y una academia de física, donde esa academia lo que hace es bajar al nivel de preparatoria primero para analizar conjuntamente los programas de estudios de cada uno de los distintos subsistemas educativos, luego bajan a la secundaria y bajan a la primaria en muchos de los casos, y la academia es estatal. Y voy a dar otro ejemplo. Sí están abiertas las puertas de las universidades a impulsar el desarrollo de la educación básica. La Universidad Tecnológica del Retoño, la primera universidad tecnológica bilingüe de este país, los sábados da inglés para los niños y están trabajando para ello. Y tenemos ya un grupo de más de 34 universidades tecnológicas y politécnicas que están dentro de la Academia STEM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y en esto trabajamos los fines de semana con profesores de los niveles básicos para estar desarrollando estas áreas del conocimiento y estarlos involucrando. Y todo esto es una dinámica que se está dando allá en las instituciones. Ahora, sin embargo, tenemos entidades donde solo el 18% de la población cuenta con estudios superiores. Yo tengo una pregunta principal, ¿no? Más allá de las buenas prácticas. Déjeme hacer la pregunta y me voy a ir a corte después. Entonces, le dejo hasta tiempo para que piense en la respuesta. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que Chiapas, Tabasco, Guerrero mejoren su cobertura a partir de lo que ya sabemos que sí funcionó en otras entidades? Es decir, ¿cómo hacemos para que la buena práctica de Durango acabe siendo buena práctica en Tabasco? ¿Cómo hacemos para que el país cierre las brechas que hay? Para que el mexiquito vinculado al mundo global pues también se ligue a este mexicote donde los indicadores no son los mejores. Voy a corte y regresamos. Bueno, estamos de vuelta en Espiral hablando de educación superior, de cobertura. Decía antes de corte, claramente los termómetros nos indican que hay una gran diferencia entre el sur-sureste y el norte y el Bajío mexicano. Traemos un problema en el sur-sureste de calidades de la educación básica. ¿Alguien tiene una explicación de por qué el sur-sureste tiene tanto rezago con respecto al norte? Quiero dar un dato rápido que puede ayudar en esto. Le sobran lugares a la Universidad Autónoma de Chiapas. O sea, la oferta de lugares es amplia, pero no hay quien llegue hasta allá. Sí, ahí debe ser también por problemas económicos, ¿eh? O sea, hay que tomar en cuenta las diferencias que hasta de orografía que tienen los estados. No es lo mismo llegar y construir un camino y por lo tanto generar las condiciones de comunicaciones en un estado relativamente plano o en un estado que tiene selva, que tiene montaña, que tiene costa, ¿sí? Entonces allí se tendrá que trabajar mucho para llevar la infraestructura necesaria. Pero ciertamente a lo mejor ese dato de que hay instituciones en las que sobran lugares y no se llenan es porque
la gente no puede acceder a esos lugares. Pero a ver, Tabasco es plano. Pantanoso, pero plano. Pantanísimo. Y Chiapas, después del fin del siglo pasado, lo comunicamos perfecto. ¿Por qué tenemos el problema? Adelante. Yo creo que esto está muy asociado también con la falta de oportunidades, con la falta de desarrollo que tienen algunas comunidades. Por ejemplo, en el sur-sureste normalmente hay pocas empresas, por ejemplo. Entonces, el estudiar una carrera profesional no es tan atractivo, aun cuando hay oferta, como señala aquí el subsecretario, ¿no? Entonces, mucha gente que pudiera ser parte de esa cobertura, es un tema que hablamos hace rato, es un tema también de migración, ¿no? Mucha gente de Chiapas, por ejemplo, ¿sí?, emigran hacia estados que tienen más productivos. Sinaloa es un estado productivo, es un estado eminentemente agrícola, que tiene industrias, Sonora, Chihuahua, y son los que tienen los más altos índices de cobertura. Pero, me está dando usted una gran explicación. ¿Sí? Si no hay una demanda de empleo de licenciados, maestros, de profesionales, no es atractivo. ¿Por qué la gente querría formarse para eso? No es atractivo. Es un problema de demanda de empleo. Lo que tenemos que hacer es crear esas oportunidades. Y de ahí programas como los que últimamente se han anunciado de las zonas especiales, por ejemplo, donde se busca llevar industria. ¿Por qué el centro, toda la parte de Querétaro, de Guanajuato y todo eso? Porque ahí hay muchas oportunidades. Ahí también hay que revisar, por ejemplo, el tema de cobertura, porque también puede ser otro tipo de problema, ¿no? José. Yo creo que sí, en el sur-sureste tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Y lo estamos haciendo. Hay las suficientes instituciones de educación superior para ampliar esa cobertura y tenemos esa preocupación. Están en los últimos lugares de cobertura, pero estamos atendiendo. Pero está interesante. Puede haber suficientes lugares, pero podría no haber ventajas en estudiar. Sí, claro. Sí, pero yo quiero reforzar lo que estaban diciendo. Incluso en estados como Chihuahua hay regiones que no están desarrolladas. O sea, cuando se habla de Chihuahua, otra vez se habla de promedios, como decía el subsecretario hace rato, pero no se habla de lugares en específico. Se va a Topil. Se va por allá a las barrancas del cobre. Nomás que la población está concentrada en las zonas donde sí hay industria. Que tiene que caminar, que tiene que trasladarse 6 horas para llegar a donde hay una institución de educación superior, pues allí hay que buscar las condiciones para hacerles llegar la educación. Pero eso realmente no impacta en cobertura. O sea, lo que impacta en cobertura son las zonas donde densamente pobladas. Es donde nosotros tenemos que también dar oportunidades y dar oportunidades, por supuesto, a las otras zonas que no son densamente pobladas y a través, por ejemplo, de proyectos como el de la Universidad Abierta y Distancia. No aumentan cobertura. ¿Sí? Realmente no. Muy poco. Pero si vemos en dónde se concentra la mayor cobertura, Nuevo León, es donde realmente hay oportunidades. Y hay otros estados, como el Estado de México, por ejemplo, que la cobertura es muy baja. Y ahí es un problema, que también es un problema, pues como decía el subsecretario de ratos, de inequidad. Le voy a hacer una pregunta rápida. ¿Cuál es la vocación de Chiapas? Dime una vocación de Chiapas. Bueno, es un estado con una riqueza agropecuaria importante. Agua, energía. O sea, tendría que haber licenciaturas en... Sí, bueno, en muchas cosas, servicios. Todo lo que son TICs, todo lo que son tecnologías de la información y la comunicación, no se asocian directamente con el vocacionamiento del Estado, porque se están requiriendo en todas las áreas. Entonces, desarrollar este tipo de cosas sería fundamental. ¿No pasa que hay estados que no tienen vocación y por eso es muy difícil el encadenamiento? Vocación, claro, porque usted me dice Nuevo León y le contesto industria, pero digo Chiapas. Así es, efectivamente. Ese es un tema. Claro, es un tema también. Sí. Es un tema que los estados deben de orientar su vocación. Por ejemplo, Campeche, ¿no? Campeche ahorita tiene un proyecto y el proyecto más importante que tiene el actual gobierno de Campeche es lo que tú estás diciendo, encontrar, y en eso están trabajando, cuáles son las vocaciones que tiene que tener el Estado. Y ahí han encontrado cosas. Por ejemplo, la vocación más importante es la industria del petróleo, ¿no? Pero tampoco hay ahí refinerías, no hay otro tipo. Y Cantarell ya se acabó. Sí, exactamente. pero hay muy poca vocación. Entonces están buscando ya vocaciones que tienen que ver con todo la parte por ejemplo, turismo ecológico, ¿verdad? Que es increíble que Campeche no sea una zona turística. Pero en cambio, si uno piensa en Cancún... Porque está inhibida
Precisamente Campeche está inhibida por Quintana Roo. ¿Verdad? Sí, no decía, pero si por uno de Yucatán, Quintana Roo dicen, por a ver, Yucatán principalmente. las universidades dedicadas a formar gente en los servicios turísticos han crecido. Piensa uno en Querétaro. Todo lo que tiene que ver con aeronáutica ha crecido. Sí, claro. Pero Tabasco no queda claro para qué habría que formar. Claro. Guerrero. Claro. ¿No? Sí estamos en un problema. En este contexto, un lugar para ti. Este es el programa estrella de esta administración justamente en materia de educación superior. ¿Me cuentan de qué va? La palabra es de ustedes. Bueno, antes, perdón, Sí. antes, yo creo que el proyecto ¿verdad?, que va asociado con el desarrollo de las regiones, que el secretario también ha venido impulsando, va en ese sentido, de identificar con claridad qué es lo que cada región, qué es lo que cada estado, qué es lo que cada localidad requiere en función de sus capacidades, en función de sus recursos, hacia dónde tiene que ir el desarrollo. Y en ese sentido, las instituciones de educación superior, las universidades, tenemos que alinear nuestra oferta educativa para formar los profesionales que se formen y se queden ahí. No que, como siempre sucede, nos formamos en un estado y al final de cuentas terminamos viviendo y trabajando en otro, incluso distante. La mayoría, yo no sé cómo estamos aquí, pero él es de Durango, yo soy de Sinaloa, el subsecretario es de Michoacán, Yo también él es de Michoacán, y todos estamos aquí en México, trabajando aquí en México. Y ya no, bueno, el caso de ellos a lo mejor no es tan crítico como el caso de nosotros, ¿no? Que ya no, o mi caso, que yo ya no he vuelto a regresar. Héctor, un lugar para ti, ¿qué es? La oportunidad que tenemos en las instituciones, en el sistema educativo de educación superior, para que ningún alumno se quede sin ingresar y tiene la aspiración de ingresar a una institución de educación superior. Y el esfuerzo más importante lo estamos concentrando por las circunstancias que se dan en el Distrito Federal, apoyando con los estados vecinos, en este caso el acuerdo que hizo el secretario Nuño con los gobernadores de Morelos, Hidalgo y Estado de México para ampliar mayores oportunidades. Y ahí tanto el Tecnológico Nacional como las universidades tecnológicas y politécnicas, la universidad a distancia, tenemos una oferta educativa bastante grande que prácticamente está al cupo en este momento. Prácticamente está al 100. Se les asegura que cualquier muchacho que termine el bachillerato y que quiera hacer una carrera pueda. Sí. Se asegura que tenga su lugar. Decirle... Más allá de que tendrán, como decían hace un rato también, que hay las universidades que tienen más prestigio por su historia, porque de manera directa o indirecta muchos hemos sido formados a través de ellas, pero que también conozcan que hay otras opciones de calidad. Y el problema es la falta de información que tienen los egresados del nivel medio superior. Siempre están pensando nada más en 2 o 3 universidades. Y 2 o 3 carreras. En 2 o 3 carreras. Y además, dentro de la misma universidad, en un lugar. O sea, no quieren, por ejemplo, en el Tecnológico Nacional, bueno, quieren en cierto tecnológico, en la UNAM, quieren en Ciudad Universitaria. Y entonces la idea quiere es... uno vivir lejos de la familia. Claro, no, pero hay opciones que quedan más cerca de su lugar y que sin embargo no las conocen. O sea, y que claro, son instituciones que tienen que ir creciendo, que tienen que ir creándose ese prestigio, pero que ya están ofreciendo educación de calidad. Ricardo, tú hace rato decías, ¿qué le dirías a un niño o a un joven de 15 años y a su familia, a su padre y madre de familia, como mensaje en esta oportunidad que tenemos en tu programa? Yo creo que le diríamos que hay oportunidades para ellos, que ahí están, oportunidades que son de tanta calidad como las grandes instituciones de este país. Y te voy a dar un dato. En las universidades tecnológicas y politécnicas, el 8 de cada 10 jóvenes que egresa en menos de 6 meses tiene empleo. Así de sencillo. Y eso siempre se está buscando, que no solamente sea una buena institución, sino que tenga también atractivo en los empleadores para que puedan tener esa posibilidad. Y un muchacho que acaba la universidad, en un plazo de 10 años, tiene 7 y 8 veces más ingreso que su papá o su mamá. Sí. Así paga. Pero en efecto esa información... Y por cierto, ganan más los ingenieros
que los licenciados y que Las carreras demás técnicas, las carreras técnicas. matemáticas, físicas. Déjame dar un dato sobre este programa de Un Lugar para Ti, para el contexto rápidamente. Descubrimos que aquí en el Valle de México tenemos más o menos 350,000 egresados del nivel medio superior. Cuando hicimos la cuenta de cuántos espacios se ofrecieron en las universidades, contamos 450,000. Es decir, tenemos 100,000 lugares más de los que se requieren. Y sin embargo, se reciben más de 600,000 solicitudes para ingresar. Y entonces dice uno, bueno, a ver, ¿de dónde vienen? Pues hay que estar viendo qué pasa. Sí. Unos son de fuera, pero hay muchos que son de aquí mismo, que quieren cambiarse de carrera. Son jóvenes que ingresaron a una carrera, no les gustó y tienen que volver a hacer el examen para ingresar a otra. Y ya están en segundo año. Por eso decía usted, el problema de vocacionar desde el principio. Entonces, ¿qué hicimos? Pues vimos también cómo estaban distribuidas las profesiones. Nos encontramos que el 42% de los 4 millones de estudiantes que tenemos en educación superior están en áreas de ciencias sociales y derecho y administración. O sea, es un área que está muy concentrada. Ingenierías arriba del 25% y nos están haciendo ya falta ingenieros. Pero otras áreas que son las de educación básica y educación humanística están muy bajas, están en menos del 5%. Y un país pues tiene que producir su propio conocimiento también. Estas habría que impulsarlas y los jóvenes no las conocen. Servicios, todas las áreas relacionadas con servicios tienen un porcentaje muy pequeño también. Salud anda por el 11%. Esos más o menos son así las cifras gruesas. Necesito traer a cuento una discusión que tuvimos aquí hace algunos años. Cuando digo aquí es en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. La UACM es una universidad que se crea porque el jefe de gobierno entonces, Andrés Manuel López Obrador, detecta que hay muchos muchachos que no están teniendo posibilidad de entrar a la universidad. Y hace un diseño que es muy interesante, que es, abres mucho la puerta de entrada y la vas cerrando en la salida. No pones exámenes muy rudos a la entrada. Yo quiero saber dónde está la OACM en esta discusión. ¿Fue una buena idea? ¿Es un modelo que habría que replicar? ¿Habría que cambiarlo? Yo decía hace un momento que la mejor manera de medir la calidad de una institución de educación superior es ver la satisfacción que tiene el empleador, el propio egresado, cómo se siente, y pues ver si le está dando un ingreso digno, ¿verdad? Yo creo que esos 3 factores son fundamentales. De la Universidad de la Ciudad de México no tenemos conocimiento, por ejemplo, de acreditación de los programas. En las universidades públicas estatales, en promedio en el país, un 75% de la matrícula está en programas de calidad, que están acreditados, que tenemos la certidumbre de que tienen calidad. En este caso no la tenemos. Yo creo que hay diversos esquemas. Pero no es el modelo que usted promueve. Pero no, y voy a decir por qué. Porque un joven entra pensando que va a terminar una carrera y lo que se encuentra es que lo aceptaron sin ningún tipo de valoración y tiene una alta probabilidad de desertar. ¿Qué pasa? Pues que su autoestima se va para abajo, 1, 2, perdió el tiempo que puede haber perdido 2 o 3 años y se convierte en un ciudadano infeliz. Ahí el indicador principal es que la OCM trae un nivel de titulación muy bajo. Les pregunto, y esta es la última para cierre, ¿cómo están? No en la entrada, porque, a ver, pues puede haber suficientes mesabancos, pizarrones, salones, pero ¿cómo andan las universidades en el país con respecto al índice de titulación? Bueno, este es uno de los indicadores para la calidad de los programas. Todos los programas que se acreditan, uno de los factores que tienen que mostrar es que tienen una tasa de titulación mayor del 70%. En promedio se ha logrado, en la mayoría de las universidades públicas, sigue siendo un problema grave porque tenemos deficiencias serias en las áreas de matemáticas especialmente y de manejo del lenguaje. Esto sigue siendo algo que tenemos que atacar, como muy bien decía Manuel, tenemos que vincular mucho mejor la educación media superior con la superior para evitar que haya deserción en esta etapa y en los primeros años de la licenciatura. Vamos a conclusiones sobre el tema. José Gerardo, empieza con usted. No, bueno, que en particular este programa de Un Lugar para Ti ha demostrado que las instituciones que tenemos injerencia en la zona metropolitana y en los estados colindantes tenemos la capacidad para atender la demanda. Que lo que nos hace falta trabajar mucho, y estoy hablando de todo en conjunto, para dar una mejor vocación, para una mejor orientación vocacional a los muchachos y darle la mejor información para que elija bien. Y por otro lado, las instituciones que no somos tan grandes o que
como la Universidad Abierta a Distancia, que apenas está cumpliendo 4 años, tenemos que hacer esfuerzos para demostrar que somos una opción de calidad. Héctor, conclusiones. 30 Yo segundos. lo que daría como mensaje y conclusión a los padres de familia es que se informen más, y agradezco la oportunidad, Ricardo, para informarles que hay instituciones que pueden cubrir la expectativa que ellos tienen y en algunos casos hasta mejor. Y en el caso de las universidades tecnológicas y politécnicas que me corresponde, en los estados de Hidalgo tenemos 3 universidades bilingües, además de las tradicionales. En el Estado de México tenemos una y el gobernador nos está pidiendo ¿Bilingües que quiere decir abramos con una. lenguas indígenas y castellano? No, o inglés, señor, español? se estudia en inglés, en el idioma del mundo, en el idioma del negocio. Estamos buscando potenciar a nuestros profesionistas. Siempre que hay alguna posibilidad de venir una empresa extranjera a México, siempre pregunta que cuántos de sus profesionistas que hay en ese estado hablan inglés. Pero en conclusiones. Bueno, tú hace rato nos comentabas que dijéramos por qué estamos en esto. Precisamente por lo que aquí se está viendo, ¿no? La educación es un tema apasionante y que no se termina es como la religión, pues tú te puedes a platicar y salen cientos de cosas. Yo creo que México tiene grandes retos todavía en materia de educación en todos los niveles, en el nivel básico, en el nivel medio y en el nivel superior. Y yo creo que ese es el reto que también tenemos las instituciones, sobre todo en el nivel superior, pues de lograr esa educación de calidad, de lograr que realmente hay una movilidad social, ¿verdad?, de las personas que lo necesitan en zonas, sobre todo, donde hay mucha inequidad, donde hay mucho rezago. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Y el otro reto es de qué manera podemos lograr esa articulación entre los 3 niveles. Y a veces el nivel básico se ve muy lejos, pero eso en otros países no se ve tan lejos, ¿eh? Yo puedo poner un ejemplo. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los niños, desde que están en la educación básica, o ya en los niveles altos, ya hacen desarrollo. El ejemplo que creo todo el mundo conocemos es el de Steve Jobs y Steve Wozniak. A los 12 años ellos estaban ya haciendo cosas de computación. Pero no fueron a la universidad. No, sí fueron. Con usted, No, sí fueron. Sí fueron. Entonces, cerramos con usted. Gracias. Bueno, yo creo que hay una determinación biológica que tenemos todos los humanos, chaparros, feos, güeros, gordos, etcétera. Pero hay una parte que sí podemos construir, y esa se construye con la educación. O sea, esa es lo que sí podemos cambiar de nosotros mismos. Y si queremos una mejor sociedad, necesariamente tenemos que tener mejores seres humanos, y eso solamente lo vamos a lograr con la educación de calidad. A ver si lo entiendo bien. La mejor manera de enfrentarse al destino que la cigüeña tenía preparado para nosotros es educación de calidad. Exactamente. Es un gran tema, y yo celebro que ya no estemos hablando solo de educación básica. Que pensemos en educación, en efecto, en un proceso continuo que nunca termina, porque un día deja de ser educación formal para volverse en capacitación, que quizá hoy es tanto más importante que la educación básica. Pasamos sobre esta discusión. Hago la aclaración porque se puede caer en el... Steve Wozniak y Steve Jobs sí fueron a la universidad. Sí, no Tarde, se pero titularon. No, sí, tarde, pero fueron. Se la voy a jugar de apuesta. Sí. Jobs no terminó, y esa es su presunción. Pero ya me tengo que ir. Vas a perder, Manuel. Bueno, no sé, pero sí fue la Jobs no terminó. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana aquí en su canal 11, todos los miércoles, 10 de la noche. Sí, se fue. No, sí fueron. No terminaron.